Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com. Sabadell, estar donde estés. Getafe despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para charlar y analizar todo lo que pasa y todo lo que sucede en nuestro municipio, que como siempre sabéis, pues es mucho e interesante. Bueno, hoy abriremos el programa, hoy lo hemos titulado, vamos a hablar de esas primeras obras que se están licitando, de ese plan de inversiones. Tendremos la habitual tertulia. Hoy pensaba que íbamos a tener una tertulia donde íbamos a tener a cada uno en una punta de España, pero bueno, al final parece que lo hemos conseguido solucionar y bueno, vamos a estar algunos en el estudio. Yo pensaba que iba a dejar solo, pero ha venido Pedro por lo menos para estar aquí conmigo y vamos a ver si somos capaces de llevar adelante la tertulia. Pero queríamos arrancar el programa dejando una deuda que teníamos pendiente del programa de ayer. Estos problemas, sabéis que hay una huelga además que luego la comentaremos en Renfe y en Metro, que está afectando, como siempre hablamos aquí, a muchos de los vecinos de Getafe, con este tema de esto, y tenemos la duda pendiente de hablar con Irra, con uno de los miembros de la PA de Getafe, para que nos haga ese resumen desde su prisma, en función de lo que ha pasado con el caso de Hanane y cómo ha acabado un poco esta historia. Así que nada, os dejamos la cuña donde os contamos cómo podéis conectar con Getafe Radio, y nada, en unos segundos estamos aquí con Israel de la PA de Getafe y charlamos con él y nos acaba de contar hoy tranquilamente y sin interrupciones cómo ha sido y cómo ha transcurrido todo este asunto. Así que os dejamos la cuña y nada, en unos segundos estamos otra vez con vosotros en directo. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos aquí, creo que al otro lado del teléfono, ahora sí, y sin interferencias, tenemos a Irra de la PA de Getafe. Irra, muy buenos días. Hola, buenos días. Irra, hoy ya más tranquilos y sin interrupciones. Cuéntanos cómo hemos hablado muchas veces ya sobre el caso de Hanane, las movilizaciones que tuvisteis que hacer pues hace un mes más o menos, ¿no? O mes y medio, y ¿qué ha pasado en esta última semana? Nos contasteis a los medios de comunicación que habíais conseguido una vivienda para ellos, y al final vimos esa fotografía, en este caso de Sara Hernández, de la alcaldesa, donde al final el ayuntamiento le consiguió una vivienda. Cuéntanos. Sí, bueno, pues básicamente se podría resumir en que la presión social consigue una vivienda del ayuntamiento, ¿no? Una vivienda municipal. El caso de Hanane es bastante sangrante, ¿no? Porque los servicios sociales conocen su caso desde 2009 aproximadamente, 2009-2010, y desde que ella empezó a dejar de pagar el alquiler, porque ella trabajaba cuidando a una persona mayor, cobraba 600 euros. Recordemos que Hanane tiene 6 hijas menores. Pues en 2014 esta mujer deja de trabajar porque la persona a la que cuida fallece, y desde entonces no tiene ningún ingreso. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, todos los casos que vienen derivados de ser una familia numerosa, sin ingresos,
y bueno, los servicios sociales conocían este caso desde 2014. Desde que se queda, o sea, 2009 empieza a trabajar con servicios sociales y 2014 que es ya cuando ella deja de pagar el alquiler y empieza con todos los problemas habitacionales. A los problemas habitacionales que tenía de no poder pagar el alquiler y de la presión que te sufre por parte del particular, una presión normal, por supuesto, hay que añadir la pobreza energética, ¿no? Ella no puede hacer frente al pago de la luz, el agua y el gas, cosa que le cortan, lo ponía poco, pero lo poco que lo ponía ya un momento en que se lo cortan, y a partir de ahí pues empieza toda la cuesta abajo, en la cual una de sus hijas, debido al frío, contrae tuberculosis pulmonar que contagia a todos sus hermanos, y a partir de ahí, con un informe médico que tienen los servicios sociales, en el cual se le dice que esta familia, por el bienestar de la hija que se contagia de tuberculosis, que de hecho tiene secuelas actualmente, necesita una vivienda con las condiciones necesarias de suministros y de confort para que la niña no empeore. Este informe, que lo tienen los servicios sociales, ha sido ignorado desde 2014 y ha sido ignorado en los últimos, desde que Hanan llegó a la plataforma de afectados por la hipoteca, y en ningún momento le han dicho que le iban a dar una vivienda. De hecho, todas las acciones que nosotros realizamos junto con Hanan en el ayuntamiento denunciando la situación que vive, es producto de esto, ¿no? De que los servicios sociales a una familia con monomarental, o sea, está ella sola porque está separada, con 6 hijos menores, desde los servicios sociales no le dan ningún tipo de alternativa habitacional ni ningún tipo de ayudas para el pago de suministros, hasta que no nos empezamos a movilizar. De hecho, en el mes de abril nosotros realizamos una acción en el ayuntamiento, en el cual queríamos hablar con Sara Hernández, puesto que considerábamos que el concejal Álvaro prácticamente no pinta nada, y se nos rechazó. Vino Monse, creo que es, no sé, conozco bien exactamente el cargo, creo que es asesora o cargo de confianza de Álvaro. Entró Hanan con un compañero de la PA, porque bueno, hay que recordar que Hanan es marroquí y no tiene fluidez en el idioma, y muchas veces que le cuesta comprender las explicaciones que se le dan. Y bueno, en abril Monse le ofrece una solución que es poco menos que insultante, ¿no? Que es que a ella la pagan una habitación y a sus hijos los mandan a un centro de menores. Evidentemente Hanan se levantó de la mesa y se fue, y ahí nosotros empezamos a entender que no iba a haber solución. De hecho, posteriormente se le mandó una carta desde servicios sociales en la que se denegaba una vivienda porque no había viviendas. El ayuntamiento le decía a Hanan que no había viviendas municipales para que ella pudiera ir con sus 6 hijos menores, una de ellas enferma y con un informe médico que exigía unas condiciones dignas para la vivienda en la que estuvieran, y no había alternativa. Posteriormente nos enteramos, ¿no?, de que sacan 25 viviendas de la empresa municipal del suelo de la vivienda a la venta. Bueno, a la venta o a alquileres, pero unos alquileres que nos hemos estado informando y que yo, que trabajo en la universidad, entraría dentro de esos requisitos. Y en lugar de dárselos a todas las familias que hay necesitadas, y aún así se quedarían cortas esas viviendas. Y bueno, pues continuamos movilizándonos, continuamos haciendo denuncias, y finalmente pues ya estábamos de perdidos al río, ¿no? Porque lo que no íbamos a permitir nosotros era que Hanan se quedara en la calle con 6 hijas menores, y tampoco íbamos a parar un desahucio que era una vivienda de un particular, ¿no? Ella estaba pagando un alquiler a un particular, entonces tampoco nos parece justo que en este caso un particular que probablemente necesite ese alquiler para llevar una vida más o menos digna también, sufra las consecuencias de una falta de políticas públicas. Entonces, nosotros nos empezamos a movilizar para buscar una vivienda alternativa y recuperarla.
Y una ya la semana pasada, el martes, decidimos hacer una movilización por Getafe, con la casualidad que un vecino nos dice que por qué no íbamos a molestar a Pedro Sánchez, que estaba ahí en la calle Olivo haciendo algo. Entonces, claro, pues nos fuimos a visitar a Pedro Sánchez y le hicimos un escrache a él y a Sara, denunciando básicamente la falta de una política de vivienda y que las instituciones al final no están resolviendo este grave problema que todavía hoy, a pesar de que ya ha salido de la gran escena mediática, ¿no?, que todavía hoy sigue sufriendo la gente. Y bueno, pues el escrache que ha salido publicado en algún medio nacional, pues bueno, les denunciamos la situación y nos dijeron que no iba a haber solución, ¿no? Ahí la verdad es que de hecho dejaron de grabar el vídeo, que estaban grabando un vídeo, y la respuesta que obtuvo Hanan por parte de Sara fue bastante preocupante, ¿no? Sara estaba un poco desencajada allí, claro, con su líder, ¿no? Y haciéndole un escrache a punto de empezar la campaña, y bueno, tuvo algunas palabras con Hanan que bueno, que dejan bastante que desear, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos... Irra, perdona, el otro día, no sé si escuchaste, a Sara Hernández estuvo aquí el miércoles pasado, si no... Sí, luego que me gustaría hacer alguna aclaración a ese respecto, si no te importa. Sí, no, sí, te iba a preguntar a ese respecto porque imagino que si escuchaste las palabras de Sí. Sara decía que bueno, que le había parecido algunos comentarios que se habían hecho, bueno, respecto a si, bueno, pues si su condición o no de madre, que si alguien se la había echado en cara y demás, y bueno... Parecía no de muy buen gusto los comentarios, ¿no? No sé si tenéis algo que decir, porque... Sí, con respecto a eso, yo eso personalmente no lo escuché, pero, por ejemplo, Hanan nos contaba, porque Sara intentaba en todo momento llevarse a Hanan aparte, ¿no? Y evidentemente nosotros no vamos a dejar que a una compañera se la lleve nadie aparte, ¿no? Porque las presiones y muchas veces estas situaciones de necesidad. Y Hanan nos contaba luego en la asamblea que Sara le había dicho que si seguía montando, o sea, que ella no tenía problemas. Entonces, que Sara dormía muy bien por la noche y que su caso no le iba a quitar el sueño. Entonces, si tú eso se lo dices a una madre que el lunes se va a quedar en la calle con 6 hijos menores, la reacción puede ser cualquiera. No sé si me explico, o sea, hay que ponerse también en la situación. No sé si esto lo dijo Hanan o quién lo dijo o si se dijo, pero si se dijo, hay que saber cuál es el contexto de las palabras en las que se dicen, ¿no? Porque cambia mucho el contexto. O sea, si en un contexto en el cual la alcaldesa, en la que Hanan está, al final pones esperanzas, ¿no?, en las instituciones que son las que teóricamente deben resolver esto, y tú sigues creyendo que se va a resolver a través de las instituciones, y llegan y te dicen que tú el lunes te vas a quedar en la calle y que ella va a seguir durmiendo muy bien, como alcaldesa deja mucho que desear, como persona deja mucho que desear, y la reacción ante unas declaraciones así pueden ser cualquiera, ¿no? O sea, entonces, creo que contextualizando se pueden comprender muchas cosas, ¿no?, que cambian la interpretación de las palabras. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo llegamos a ver, encontráis vosotros cuéntanos qué vivienda encontráis vosotros, porque digamos que fue lo primero que conocimos, y luego cómo al final es el ayuntamiento el que ofrece una vivienda, que parece que no había. Sí, pues nosotros, bueno, después del escrache y de las palabras que hubo allí por parte de Sara, por parte de Monse, porque Monse en esto tiene un papel bastante importante, ¿no?, de provocación, porque hubo ahí, además, nosotros no siempre hemos hecho gala de ser directos, pero ser pacíficos y denunciar las cosas que no se hacen, ¿no? Entonces, nosotros en el escrache hicimos eso y recibimos por parte de la institución, ¿no?, en este caso Sara, Pedro Sánchez, Monse, etcétera, un rechazo completo. Pedro Sánchez no es de la institución. De Monse y sí, Sara, bueno, que Pedro Sánchez... No, pero me refiero a institución como Estado. PSOE, dices.
¿Como Partido Socialista te refieres? Claro, como Partido Socialista. Vale. No, que pensaba que hablar del ayuntamiento, digo, hombre, pues... No, me refiero como Partido Socialista en este caso. Entonces recibimos un completo rechazo y todo lo que recibimos era de que no iba a haber solución para Hanan. Entonces nosotros ya teníamos localizadas varias viviendas que se encuentran vacías y que son propiedad de las entidades bancarias, porque hay que recordar que en Getafe a día de hoy hay alrededor de 7.000 viviendas vacías en Getafe. La gran mayoría son de las entidades bancarias que han sido rescatadas con dinero público. Y bueno, pues nosotros continuamos y recuperamos una vivienda en previsión de que probablemente el lunes no hubiera ningún tipo de solución para Hanan. El jueves acudimos a los servicios sociales, porque llamaron a Hanan de los servicios sociales diciéndoles que habían perdido su documentación. Entonces, concretamente acompaño yo a Hanan para ver qué le dicen los trabajadores sociales. Nuevamente no nos dejan entrar a acompañar a Hanan. Esto es una política que ha implementado Sara Hernández, que es que la PA no puede acompañar a ningún afectado a sus reuniones con los trabajadores sociales, cosa que vemos bastante grave, porque incluso cuando nosotros tenemos... Irra, ¿os han dado una explicación de por qué nos dejan pasar? La explicación que nos dan es por protección de datos. Es decir, que por privacidad y protección de datos. Es decir, que no pueden hablar de nada del afectado al que acompañamos delante nuestra. Aunque el afectado autorice en ese momento que entremos, incluso hemos llegado a llevar cartas firmadas por el afectado y aún así no nos dejan pasar. Cuando a gente que es acompañada por amigos y otros familiares que no tienen relación con la PA, sí que les dejan acceder a las reuniones con los trabajadores sociales. Yo creo que esto es una estrategia que está utilizando Sara Hernández, y es que tienen cosas que ocultar, porque si tú vas a una reunión de hecho, el otro día, cuando no me dejaron entrar, le dije a la trabajadora social que me parecía genial que cumpliera órdenes políticas, y no me lo negó, ¿no? Entonces, al final la trabajadora social es una mandada que no puede decidir y que probablemente si nos deja acceder tenga problemas. Entonces, no nos dejan acceder. Dijimos que incluso que Hanan no tiene un conocimiento del castellano muy fluido como para comprender todo lo que se dice, para comprender los contratos y las cosas que firma, y aún así nos dicen que no podemos acompañarles en nombre de la privacidad y de la protección de datos. Que luego, para hacerse la foto con Hanan, Sara Hernández no tiene problema en violar y sin pedirle permiso a Hanan, porque se hicieron la foto, pero Hanan no sabía que iba a ser publicada. Y la persona que acompaña a Hanan se está quejando de que ella está recibiendo mensajes de amigos y familiares pensando que es la segunda familia adjudicataria de la vivienda, cuando ella lo único que fue el viernes es acompañar a Hanan. Entonces, para hacerse la foto, electoralmente, ¿no?, y políticamente, no hay ningún problema en violar la intimidad de Hanan, pero sí que la hay para cuando la PA acompaña a los afectados para orientarles, apoyarles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, retomando, el jueves nosotros acudimos con la trabajadora social y nos dice que bueno, que de momento no hay ninguna vivienda, que en cuanto se quede una, probablemente Hanan entre a vivir porque es la que tiene más puntos, cuando unas semanas antes le habían dicho que no le iban a dar una vivienda porque había familias con más puntos. Después de realizar el scratch, curiosamente la llaman al día siguiente y le dicen que es la que tiene más puntos, pero que van a tardar varias semanas en darle una vivienda. Es más, la trabajadora social le dice que el lunes a las 9 de la mañana tiene que estar el piso desalojado y vacío de sus pertenencias, porque si no las pierde. Cosa que no es hasta el todo cierto, porque digamos el ayuntamiento las guarda y luego les cobra por guardarlas. Y bueno, ante esta perspectiva la trabajadora social le dice que mientras se le da la vivienda, dentro de varias semanas, van a pagarle a un hostal dentro de Getafe unas habitaciones para sus hijos y para ella, hasta que le den la vivienda, porque a la vivienda en teoría le faltaba solo la cocina. Entonces, bueno, ante esa situación, bueno, nosotros ya habíamos recuperado la vivienda y, bueno, consideramos que había que hacer público
esa recuperación como una manera más de presión al ayuntamiento, en este caso, diciéndole, hay viviendas vacías en Getafe, sean municipales o no, y si no, Hanan no tiene una vivienda municipal, o sea, una alternativa habitacional proporcionada por el ayuntamiento, sea de propiedad pública o sea de las entidades bancarias, nosotros como PA no vamos a permitir que nadie se quede en la calle y hemos recuperado una vivienda para que Hanan tenga esta alternativa habitacional que se le niega desde las instituciones. Isra, bueno, sí. Isra, cuando habláis de recuperar una vivienda, ¿habláis de ocupar una vivienda? Hablamos de recuperar una vivienda, es decir, entramos en una vivienda vacía, que es propiedad de las entidades bancarias, que generalmente están destrozadas. Vamos a hacer públicas las fotos que nos hemos encontrado de esta vivienda, que es del Banco Sabadell, y decimos que la recuperamos porque lo que recuperamos es la función que tiene una vivienda. Una vivienda no está hecha para estar vacía, está hecha para que viva gente y para que la gente dentro de sus paredes pueda desarrollar un proyecto de vida. Entonces, estamos recuperando esa casa, que estaba vacía, que está abandonada, que generalmente son focos de infección, que generalmente en las comunidades de vecinos no pagan las entidades bancarias la comunidad. O sea, recuperamos un espacio para ser utilizado y habitado por familias que quieren reconstruir su vida y tener una segunda oportunidad. Yo creo que queda claro, Irra. Hacéis el comunicado de que ya que tenéis vivienda y cuéntanos luego qué pasa. Luego os llama el ayuntamiento de que ya está la vivienda. El viernes por la mañana, pues poco después, creo yo, que de hacer nosotros públicos el comunicado, la llama, no sé quién, no sé si es la trabajadora social, si es Monse, quién es, llaman a Hanan para tener una entrevista en el ayuntamiento con la alcaldesa. Entonces, bueno, nosotros sabíamos que evidentemente si era Sara la que se iba a reunir con Hanan era porque había aparecido de repente una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, igual intentamos acudir a acompañar a Hanan y no nos dejan acceder. Entonces, ante eso, bueno, Hanan llevaba a una amiga y a la amiga sí que la dejan acceder, ¿no? Entonces, digamos, esa censura de Sara Hernández a la plataforma de afectados por la hipoteca se visualiza en ese caso, ¿no? No dejan entrar a una compañera de la PA, pero sí dejan entrar a una amiga de Hanan. Irra, la última pregunta, ya que yo creo que le has explicado todo bastante bien cómo ha ido el proceso. El otro día decía aquí en estos micrófonos Sara Hernández, bueno, que el choque con la PA venía por el interés que tenía, os dio a entender eso, que el interés que tiene la PA por realizar esas labores de intermediación. No sé si tú has tenido la oportunidad de escucharlo. Bueno, creo que has dicho antes que sí, que habías escuchado lo del Scratch y creo que escuchaste, pues como yo, esa afirmación, ¿no? El interés que tiene la PA por realizar labores de intermediación, digamos que era lo que os achacaba a vosotros, Sara Hernández. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, si digo lo que pienso, quizá bueno, me equivoco, no. Dinos lo que puedes decir. No, desde la plataforma de afectados por la hipoteca, o sea, estamos indignadísimos, porque es mentira. O sea, es mentira. Y ella está jugando un papel, ¿no? Porque, entre otras cosas, nosotros tenemos claro que nosotros, como plataforma de afectados por la hipoteca, nuestro objetivo es desaparecer. Es decir, nosotros existimos porque hay un problema que cuando ese problema deje de existir, nosotros dejaremos de estar. Entonces ese es nuestro principal objetivo. Entonces nosotros luchamos por desaparecer realmente. Entonces, bueno, para contextualizar estas declaraciones de Sara, hay que ver por qué nos salimos de la Comisión Municipal de Desahucios, cosa que a Sara le duele mucho, porque ya no puede hacer gala, ¿no?, de ese eslogan de que ella iba a parar y que Getafe se iba a convertir en una ciudad de desahucios. Y nosotros nos salimos porque nos juntamos, creo que fueron 4 o 5 comisiones de desahucio donde no se hacía nada, se hacía politiqueo, y nosotros nos salimos porque nosotros presentamos un protocolo para actuar en casos de desahucios que el ayuntamiento, o sea, no se niega a cumplir porque dice que lo hemos presentado con una marca de agua de la PA. Y es un protocolo en el que se marcan unas medidas que son las que nosotros utilizamos, de presión a la banca, de cómo conseguir viviendas de los bancos, donde le exigimos y le decimos que en las reuniones de los bancos tiene que estar también presente la PA
porque conocemos cómo funcionan los bancos, porque si sumamos fuerzas, ayuntamiento y plataforma de afectados por la hipoteca, el banco se va a sentir mucho más presionado, etcétera, etcétera, y el ayuntamiento, ese protocolo que es básico y esencial para garantizar la vivienda digna en Getafe y que no desahucien a nadie, no lo quiere aplicar. Entonces, cuando tú no quieres aplicar desde el ayuntamiento un protocolo que la PA considera que es básico para paralizar los desahucios, ojo, hablamos solo de paralizar los desahucios, no tiene ningún sentido que estemos ahí. Con respecto a lo del convenio de la Carlos III, por un lado, la Carlos III, estos expertos, fueron los que hicieron el informe favorable a favor de la salida a bolsa de Bankia y con el tema de las preferentes. O sea, bueno, entonces ahí los expertos lo podríamos poner en duda. Pero bueno, y con respecto a las graves acusaciones, porque nos acusa de querer la prestación económica, que es muy fuerte y muy grave estas declaraciones, o sea, es completamente mentira. Nosotros lo que dijimos en la Comisión Municipal de Desahucios era que no veíamos que un grupo de la Carlos III, que no tiene ningún tipo de experiencia en tratar con las entidades bancarias, en hacer mediaciones, etcétera, etcétera, no servía para nada, y que nosotros, desde la plataforma de afectados por la hipoteca, nos ofrecíamos a hacer, como estábamos haciendo, porque la PA lo está haciendo actualmente de manera gratuita, o sea, nosotros estamos haciendo asesoramiento de manera gratuita con nuestros abogados. Nosotros dijimos que era absurdo que eso lo hiciera en este caso la Universidad Carlos III, cuando no tienen ningún tipo de experiencia, que para tratar estos casos se necesita conocer la situación, conocer cómo llegan los afectados, porque no solo llegan con el problema de la vivienda, llegan con un problema anímico, con un problema al final que les afecta en su vida cotidiana, de depresiones, que eso también o sea, no es solamente una cuestión técnica la resolución del problema de la vivienda, hay que conocer y hay que saber tratar también a las personas que llegan con estos problemas, porque llegan completamente hundidas y rotas. Entonces, un técnico que te trata de manera impersonal, que encima te puede hacer ver que el problema continúa siendo tuyo, cuando es un problema que ha sido una estafa bancaria protegida y financiada también por la clase política de este país, veíamos que todo eso no servía para cubrir esa carencia que necesitan los afectados. Entonces nosotros lo que dijimos es que nos oponíamos a ese convenio porque creíamos que no había nadie mejor que los propios abogados de la plataforma de afectados por la hipoteca que pueden realizar esas funciones de mediación y que nosotros podemos realizar esas funciones de mediación. Entonces ellos, evidentemente, quieren controlar y quieren pues dar también el dinero a sus amigos, porque al final en esto, como la PA se ofrece a hacerlo gratis, lo único que pedíamos era que desde el ayuntamiento se financiaran temas de necesitamos entregar documentos, fotocopias, etcétera, todo este tipo de cosas que a nosotros nos cuestan un dinero y que nos autogestionamos nosotros, y ellos se negaron y prefirieron dárselo a la Carlos III. Entonces era como, pues si tenéis esa decisión, tomáis la decisión de que el protocolo que os hemos presentado no lo queréis poner en práctica, os ofrecemos otra alternativa que no cuesta prácticamente dinero al erario público y vosotros lo hacéis con la Carlos III, etcétera, 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 no tiene sentido. O sea, quien realmente no tiene voluntad de trabajar con nosotros, con la plataforma de afectados por la hipoteca, de manera conjunta, es el ayuntamiento. Irra. O sea, y eso queda en las claras, porque, entre otras cosas, nosotros les decíamos, porque nos informaban también de las reuniones que habían tenido con los bancos, que decían que no tenían avances, y nosotros nos ofrecíamos a ir a participar para reforzar esa posición, y ellos se negaron continuamente, con lo cual que la plataforma de afectados por la hipoteca colabore con una actitud del ayuntamiento que es así, no creo que no tiene sentido de ningún tipo. Irra, ¿Sí? Para acabar ya, al final entonces Hanane tiene una vivienda en régimen de alquiler. Sí, Hanane ha firmado un alquiler con el ayuntamiento por un año. Ajá. En el cual, recordemos que Hanan tiene 400 euros de ingresos. Le cobra el ayuntamiento 50 euros. Hanan tiene que pagar todos los suministros. Sí. Actualmente está sin luz en la vivienda. Sí. En la vivienda municipal. No tiene cocina tampoco. Y bueno, pues ese es el contrato que
ha firmado. Evidentemente ella lo ha firmado. Nosotros estamos a ver de qué manera el ayuntamiento se puede hacer cargo de los suministros, porque recordemos, con 400 euros para 6 personas, pagar luz, agua, etcétera, se te quedan 200 euros para vivir al mes. En ese caso, ¿se podría coger las ayudas extraordinarias que ha sacado el ayuntamiento para el pago de suministros? Sí, en teoría están con toda la burocracia de los papeleos para las ayudas. También nos han llegado informaciones, por otro lado, que están desde el ayuntamiento preguntando a otro tipo de asociaciones que tienen este tipo de ayudas para personas en riesgo de pobreza o directamente en la pobreza, a ver si de alguna manera pueden financiarlo también. Entonces, bueno, están ahí en el trámite, pero mientras ese trámite pasa, y que creo que, al final imagino yo que se le dará, digamos, esta ayuda a Hanan, mientras lo tiene que pagar ella y mientras hoy por hoy sigue sin luz. Bueno, en la casa del ayuntamiento. Pues muchas gracias por haber entrado en directo, hoy yo creo que más tranquilamente, ya sin ningún problema técnico, para que pudierais dejar vuestra opinión, vuestro punto de vista sobre todo lo que ha sucedido con el caso Hanan, y esperemos hablar muchas más veces, pero que sean por otras cuestiones, que no sean por vecinos afectados por este tipo de cuestiones. Sí, y si me permites una última cosa, sí. Y es hablar brevemente de la recuperación que hicimos para la vivienda de Hanan, que es una vivienda vacía del Banco Sabadell. Cuando nos enteramos de que Hanan tenía ya una vivienda adjudicada por el ayuntamiento, esta vivienda ha entrado a vivir una familia también de La Paz, que estaban viviendo en casa de la hija en condiciones de hacinamiento, y bueno, han entrado a vivir en esta vivienda del Sabadell, al cual ya se le ha ido a pedir el alquiler social, y bueno, estamos moviéndonos para presionar al Banco Sabadell, con el cual el ayuntamiento ahora tiene un convenio firmado, ¿no?, de desarrollo de Creemos en Getafe. Pues esperemos que el ayuntamiento, si tanto le importa que no haya familias sin casa, presione al Sabadell, con el que tiene un acuerdo firmado ahora mismo, y que todos los vecinos de Getafe podemos ver, ¿no?, de que el Sabadell cree en Getafe y el ayuntamiento cree en el Sabadell, pues para ver si desde el ayuntamiento se presiona al Sabadell para que le dé el alquiler social a Ángel y su familia. Muy bien, Irra, pues nada, de ahí queda vuestro llamamiento tanto al ayuntamiento como al Banco Sabadell. Muchas gracias, Irra, por haber estado atendiéndonos como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí seguimos, ya vamos a arrancar la tertulia, le hemos dejado a Irra que tuviera también su rato para explicarnos todo el desarrollo del tema este de Hanane. Pero ¿qué te falta parece? el empleo, ¿no? O sea, con la vivienda lo que hace es tener un lugar donde resguardarse y protegerse. Pero y el empleo, es decir, ¿con qué van a comer esos 6 niños? Con los 400 y pico euros, ya te lo ha dicho Irra. Con los 400 Pero vamos a ver, a mí me parece que euros que le están dando. Que cuando entra la administración tiene que dar una solución integral. Es decir, una solución integral pasa por, 1, garantizar la vivienda, 2, garantizar un empleo, que vuelvo otra vez, puede ser perfectamente Lima, perfectamente, porque ahí se están produciendo permanentemente bajas por enfermedad, bajas por maternidad, distintas problemas o distintas salidas que tienen, es decir, bajas por jubilación. Entonces, por lo tanto, y con eso tenemos, 1, la vivienda, y otra, los recursos para... Y la tercera son los niños. Los niños están condenados a ser pobres por 3 generaciones, es decir, por lo tanto hay que ver, 1,
quienes pueden ir al colegio, si hay alguna edad de poder trabajar o de poder formarse en formación profesional, y a partir de ahí garantizarles que todos los niños van todos los días al colegio, es decir, que por lo tanto que tengan acceso a una vida digna, una vivienda, un trabajo y la integración en la vida social de la sociedad. Bueno, y al otro lado del teléfono, por ahí por tierras de Jaén, tenemos a José Valentín. Muy buenos días. Hola, buenos días. A ti te he oído bien, a Pedro Castro le he oído entrecortado, pero bueno, le he cogido perfectamente, efectivamente, la idea que ha dicho. He estado oyendo muy atentamente a Israel y a Isra, y bueno, efectivamente, habría que escuchar también un poco temas de la otra parte, pero yo creo que tal y como lo ha explicado, demuestra pues el poder y la fuerza de los trabajos de la paz, ¿no? Y lo que hemos dicho a veces, que tiene que seguir por ahí. A veces echan falta un poco, no digo que sean incoherentes, pero si tú te estás enfrentando permanentemente a la administración, a veces no puedes pretender también luego pues que te digan tienes todas las puertas abiertas. Por ejemplo, a mí me ha parecido muy importante y me ha agradado escucharlo cuando ha dicho que ellos entienden que ante particulares pues no pueden hacer la misma presión contra un banco, porque efectivamente, como él lo ha dicho, pero es un tema que yo quiero recalcar, porque a veces hay personas que lo olvidan, que bueno, muchas veces hay personas que tienen 2 viviendas o tal, pues como una fuente de ingresos, como ahora mismo los bancos sabéis que están dando intereses del 0,0 no sé cuánto. Es más, ayer era noticia que los bonos a 10 años del Banco de Alemania estaban con interés negativo, es decir, tú dabas un dinero y al cabo de 10 años te devolvían menos, porque se supone que estaban haciendo una función de depósito seguro, ¿no? Por lo tanto, en esa situación hay mucha gente que recurre a los 4 ahorros que tiene, comprar una segunda vivienda o una que han heredado de su padre o lo que sea, y tener una fuente de ingresos complementarias que es el alquiler. Entonces, está claro que no podemos defender que esas viviendas sean ocupadas con la patada en la puerta o que se deje de pagar y pueda uno seguir 20 años ahí viviendo y tal. Por lo tanto, me ha parecido muy importante, nunca lo había oído a la PAP, el que la PAP reconozca esa circunstancia y por lo tanto chapó a la PAP y chapó a IRRA, ¿no? Y luego ha dicho el tema que yo sí puedo entender, es decir, cuando dice no nos dejan entrar a hablar con los funcionarios, sabéis que ha habido varios enfrentamientos y varias denuncias de funcionarios de que se sienten muy presionados cuando va a la PAP, las propias formas de actuar, y entonces, bueno, es en cierto modo comprensible que digan, no, vamos a intentar evitar problemas, vamos a intentar que la entrevista con los afectados pues sea dentro del ayuntamiento un meeting o sea un no sé qué. Digo que es comprensible, no digo, pero a mí me parece muy bien que cada uno tiene que defender sus posturas y una vez más agradecerle a la paz su sacrificio y su espíritu de defender a la gente, y además la sensación, como dice Pedro, es que esto es como cuando estás echando agua sobre un cántaro que tiene 8 agujeros, ¿no? Que tapas uno, se te va por otro, porque él mismo ha dicho, oye, la casa que hemos recuperado, al final hemos tenido que dársela a otra persona y seguro que hay 10 más esperando. Es decir, es un problema que se puede ir resolviendo algunos temas muy puntuales y muy sangrantes, como el caso que él ha explicado de esta mujer y sus hijas, pero que desgraciadamente este gobierno el día después de junio, el día 26 de junio, da una respuesta global a toda esta precariedad y a toda esta cuesta abajo que tenemos de sueldos bajos, de precariedad, de imposibilidad de pagar alquileres, de pobreza energética, le damos una solución, o si no, pues va a ser eso, va a ser el estar tapando agujeros, que cada vez que tapamos un agujero salen 5 más. Pero bueno, pues nada, esa es un poco la opinión sobre lo que he oído muy atentamente de Israel y eso. Y efectivamente me he venido a tierra de Jaén y aquí estoy en un pueblo que se llama Baños de la Encina, que es precioso, tiene un pantano al lado y unas ruinas de una ciudad íbera dedicada a la minería y bueno, pues la verdad es que es una gozada. Ya os enseñaré unas fotos, voy a ver si hago un pequeño documental y os doy el enlace para que lo veáis. Perfecto. Pues, oye, siguiendo ya entrando en materia con las noticias, aparte de lo de Israel, y por seguir a esa, ayer también publicaba en este caso el periódico de Getafe que la MSV recibía unas 350 solicitudes para el sorteo de esas 25 viviendas en alquiler que hacía antes mención también desde la PA de Getafe. Bueno, pues nos contaban que han recibido 350 solicitudes para el sorteo de estas 25 viviendas en alquiler que no se han podido vender en la promoción de Los Molinos y Buenavista, y a la que pueden acceder menores de 35 años y familias numerosas de categoría especial a un precio inferior al que tiene establecido el mercado inmobiliario en estos barrios. Creo que se habla de... El sorteo se va a hacer el día 29 de junio en el Polideportivo
Juan de la Cierva. Y bueno, el gobierno municipal ha señalado que considera prioritaria la puesta a disposición de viviendas de alquiler para vecinos y vecinas jóvenes que quieran iniciar su proyecto de vida, facilitando unos precios accesibles. Estas viviendas se ponen en alquiler con unos precios que están entre los 442 euros y los 588 euros mensuales, dependiendo de los metros cuadrados de cada caso, ya que la Comunidad de Madrid establece unos precios de alquiler por módulos que el Ayuntamiento de Getafe ha decidido rebajar para situarlos por debajo del precio en ambos barrios, consiguiendo así que sean más accesibles. Bueno, ¿qué os parece? 350 solicitudes para esas 25 viviendas de alquiler que, como sabemos, han tenido su polémica porque incluso, bueno, pues por ejemplo desde Ahora Getafe, el lunes pasado tenían aquí también ese debate entre Vanessa Lillo y el concejal de urbanismo, bueno, de que desde instancias como Ahora Getafe, incluso desde la PA, se pide que, bueno, que esas 25 viviendas sean para, bueno, pues para casos como el de Hanane, para casos de mayor exclusión social y no se intenten alquiler a precios de mercado, según ellos. ¿Qué os parece? Valentín, ¿qué te parece? Para que empieces. No, sí, yo creo que ya lo hemos hablado y efectivamente el problema es que no podemos, el ayuntamiento no va a tener capacidad de resolver los problemas de pobreza generalizada que tiene este municipio. Si vosotros habláis con Andrés Aganzo o con cualquier persona sensibilizada, que hay muchos, bueno, y Pedro también los conoce porque más de una vez ha puesto datos sobre la mesa, la situación de pobreza en Getafe, y eso que no es una ciudad de las peores, si hablamos de Getafe, si hablásemos de Parla o de Fuenlabrada, quizá todavía fuera peor, es decir, eso es imposible, unos presupuestos tan recortados, por la ley esta de ahorro, no me recuerdo cómo se llama, el tema de las administraciones locales, donde no se le deja que se gaste ni un duro, que inviertan nada, es imposible de arreglar todos los problemas. Y hay que tener en cuenta que hay una cosa que se llama gasto y otra que se llama ingreso. Entonces, a veces, pues el ayuntamiento podrá decir, bueno, pues una parte del ingreso será cobrar los alquileres. Y dice, no los cobre. Bueno, no sé, es difícil, para mí realmente es difícil. Efectivamente, yo creo que está bien que se haya resuelto este problema de esta mujer. Hay que decir, a ver ahora quién es el siguiente en estos asuntos que dicen de puntos o no puntos, e ir resolviendo los problemas más graves. Pero sinceramente, siempre va a poder alguien, la PA, Ahora Getafe, no sé qué, decir, ¿es insuficiente? Pues sí, porque siempre va a ser insuficiente, porque desgraciadamente estamos en una situación económica que o se resuelve a nivel de todo el Estado, cambiando las bases básicamente de la economía de este país, para que paguen más los que más tienen, que en este momento no es así, son los que menos pagan. El otro día, pero era El Economista, o sea, un periódico de derecha, fíjate, justo el mismo día donde el rey había ido al Economista a dar una charla con unos temas de economía, en la página web del Economista decía, los ricos pagan menos impuestos que los pobres, pero así, literal, y lo explicaba. Por lo tanto, o cambiamos eso, o si no, estas cosas nos vamos a pegar entre nosotros, nos vamos a ver los del PSOE contra la Getafe, los de la PA contra el PSOE, no sé qué, nos estamos pegando contra nosotros y los otros se van de rositas. Entonces, efectivamente, cualquier esfuerzo va a ser insuficiente y se va a quedar corto porque la situación es gravísima y tenemos que intentar arreglar la situación. Y efectivamente hay que pedirle, sí, muy bien por la PA y muy bien para ahora Getafe, hay que pedirle al ayuntamiento más, pero nosotros que somos un poco personas desde la distancia intentamos también pues poner un poco raciocinio a las cosas y poner un poco de ver todas las partes y ver las implicaciones, ¿no? Entonces, muchas veces cuando, en fin, pues hay que saber que no es tan fácil y hay que saber que lo que tienen que hacer, y por eso es también sentarse en mesas, discutir las cosas y ver, oye, ¿de dónde viene el dinero? ¿En qué lo gastamos? ¿Qué es lo que corre? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo menos urgente? Se nos han vuelto y hay que verlo, ¿no? No basta con o es tarde o más, ¿no? Que son las tres palabras que oigo. O es tarde cuando se dice que se ha hecho algo, o queremos más o no queremos. Hay que sentarse, negociar, hablar y ver las prioridades que se tienen. Valentín. Sí, dime, Pedro. Que os habéis vuelto conservadores los de Podemos, desde que os han llamado a Bruselas. Soy yo solo. Desde que os han llamado a Bruselas y os han dicho que os firmáis el acuerdo y el convenio del carbón para que el carbón desaparezca en España en el 2018 y os habéis enfrentado a todos los partidos políticos. Os habéis quedado con Bruselas y al final las minas se cierran en el 2018 aquí y dejáis un montón de puestos de trabajo. Es que lo que le ha exigido Bruselas
para demostrar que pueden gobernar en España. Si no estaban de acuerdo con eso, se acababa la credibilidad que tenían ante Bruselas. Es verdad esto, se han puesto de acuerdo con Bruselas para que las minas de León se cierren en el 2018 y no tengamos el carbón. En esta posición están los mineros, que están en contra, los alcaldes, han dimitido los alcaldes de Izquierda Unida porque no están de acuerdo con la posición de Podemos, y ahora también están defendiendo esto de las viviendas. Digo, pero si es que se nos están haciendo conservadores esto de Podemos, yo no sé qué les voy a hacer. Vamos a ver, a mí me parece... Soy yo. Bueno, a mí me parece... Es que nos cambian los papeles, Pedro. Tú ahora eres más de izquierdas que nadie y yo soy más... No, sinceramente a mí me parece que... A mí me parece un poco heterodoxo y lo que me gusta es pensar en todas las cosas y ofrecer razonamientos. Ya sé que en Bruselas os han exigido que si queréis acceder al gobierno tenéis que pasar por Bruselas, acceder a lo que pide Bruselas, y por lo tanto también de un día de estos firmaréis el acuerdo para los recortes que pide Bruselas, que pide la Troika, que piden los hombres de negro. Pero bueno, es igual, yo sé que al final estas cosas pasan cuando uno tiene aspiraciones de gobierno. Y dicho esto, me parece que el tema de la vivienda, como ha dicho antes, de esta mujer, de Janet, no se soluciona solo con el tema de darle una vivienda sin cocina, sino que hay que darle un empleo, un puesto de trabajo a la mujer, y al mismo tiempo que sus 6 niños se garantice que van a los colegios, y si tienen que dar una beca para libros y para esto, se le da de tal forma que tengan una salida. Y la otra 25 viviendas, habida cuenta de que no hay para todos. Creo que el orden que se debe hacer, y se ha hecho siempre, es que los servicios sociales establezcan un barómetro de necesidad y no se les dé gratis la vivienda, pague un alquiler, pero accedan a ellos no por sorteo, que le puede tocar a uno que no necesita una vivienda porque tiene un poder económico suficiente. No accedan, que paguen, pero que pasen en función de un baremo. Es decir, oiga, mire usted, los más necesitados la primera, el menos el segundo, etcétera, de tal forma que no haya sorteo, sino que haya aquellas personas que de verdad lo necesiten. Ahora, cuando tú tienes vivienda para todos, pues mire usted, de esas 25 viviendas, a lo mejor les pueden tocar a jóvenes que tienen derecho, pero que tienen un poder adquisitivo suficiente para poder adquirir una vivienda por la vía privada. Entonces, tiene que haber un baremo social que equilibre las desigualdades sociales, y ese baremo social lo da un estudio pormenorizado de los servicios sociales del ayuntamiento, de la mano, si quieres, de la asociación de víctimas de la hipoteca, y a partir de ahí, punto. Pero esa es la salida. Esas 25 viviendas no pueden estar sorteadas al albur, que no sabemos a quién va a corresponder. Tiene que ser por un baremo social, garantice a aquellos que más necesitan la vivienda tengan acceso con prioridad, aunque tengan que pagar, pero que con prioridad. A mí me parece que esa es la salida digna. Yo creo que... Bueno, lo que pasa, perdona, Pedro, lo que pasa en y ahora luego voy a lo anterior, en este tema es que yo creo que esas viviendas en realidad, aunque sí están un poco con el alquiler por debajo del mercado, faltaría menos y tal, pero en realidad un concepto de vivienda social, cuando tienes que pagar 400 o 500 euros al mes, Valentín, pues para quien esto solo pues, se lo pueden permitir unas personas que ya tienen unos ingresos fijos, que tienen por lo menos 3 veces más, porque claro, como decía, mínimo que trabajen los dos, alquiler, que trabajen los dos, el agua, la luz, pero es que luego ¿para qué quieres cocina si no tienes comida? Por lo tanto, y entonces en ese caso, pues yo puedo entender que a lo mejor diga, mira, no nos vamos a meter en fregados de baremos y estas cosas, sino que se hace un sorteo y punto pelota. Me alegro que te incorpores a las políticas sociales, me alegro. No, eso no es así, pero vamos, yo lo veo así. Quiero decir que es que hay que ver que esos pisos, y además es una de las cosas que denunciaba a Getafe, oiga, ¿cómo va a decir usted que un alquiler es social de 450 euros al mes? ¿Quién puede pagar eso? ¿Quién ya ha ganado 1.000? Y esas personas no necesitan eso, no sé si me explico. Pues ahí en Getafe, yo estoy viendo los anuncios de alquileres, y hay alquileres en Getafe de pisos de 2 y 3 habitaciones por 300 euros al mes. Por lo tanto, si alguien paga 400, es que puede más. Por lo tanto, quiero decir que ahí yo puedo entender que sea por sorteo. Pero bueno, simplemente insisto, mi heterodoxia me da que, oye, hay que pensar un poco con más... No, es que el eslogan es muy fácil. Decir, muy bien, pues ya está. Y bueno, otra cosa, el tema del carbón. El tema del carbón, efectivamente, yo no tengo muy claro que sea bueno cerrar una mina de León y luego traerse el carbón de Polonia. El carbón de Polonia. Miles de puestos de trabajo. El problema del carbón es que es... Miles de minas, ¿no? Miles de puestos de trabajo. Miles de puestos de trabajo. No, el problema del carbón es que es extremadamente contaminante, independientemente de los puestos de trabajo que sea. Y si Europa quiere acabar con el carbón, a lo mejor está bien que acabe con el carbón. Y el de Alemania y el de Polonia no es contaminante. Por el tema, ahora, por eso te digo que está muy mal que cierre el León y diga, no, que se traigan para alimentar nuestras centrales térmicas de Polonia. Coño, encima... aunque sea más barato, pero tienes que gastar... Pues la habéis firmado. Traer
cosas de Polonia aquí, por lo tanto yo... Lo habéis firmado. Que no, bueno, vale, pues lo hemos firmado. Pues, oye, en este momento no conozco los detalles, pero yo me comprometo, y cuando me comprometo me gusta cumplirlo, a que en el próximo programa te explicaré... 2 alcaldes de izquierda ni han dimitido por estar en contra del acuerdo de Podemos. Vamos a volver a Getafe. Sí, pero si eso... Que Pedro está en modo electoral. En un sentido o en otro, pues hay alcaldes que lógicamente pues defienden los intereses, como tienen que hacer, los intereses de su pueblo, pero a veces los intereses de un pueblo, o como los intereses muchas veces de un barrio, tú lo has visto muchas veces, llega a un barrio y dice, no, aquí que no pongan una funeraria, no, aquí que no pongan la cárcel. Cuando llegas a un pueblo y quieres poner en Soto Real la cárcel, pues claro, el alcalde dice que no, el primero en la manifestación, que no se ponga la cárcel en Soto Real. Entonces, bueno, quiere decir que es normal, esas posturas son normales. Yo te estoy diciendo que con el carbón hay que acabar, porque es tremendamente contaminante. Y con el petróleo. Sacar el CO2, que durante millones de años se ha estado acumulando en la tierra, bajo tierra, sacarlo a superficie, echarlo a superficie, y de ahí no va a desaparecer otra vez en millones de años. Entonces digo que me parece bien. Otra cosa es que, claro, si lo que haces es quitarle el de León para traer de Polonia, pues horroroso. Entonces yo no sé, sinceramente, no sé lo que hemos firmado. No sé, quiero decir, no he leído ese acuerdo para decir qué nos ha llevado a firmarlo. Pero desde luego, quien hasta ahora ha seguido las directrices de Bruselas, y además lo ha reconocido, ha sido cuando se ha cambiado pues el artículo 135 de la Constitución. Oye, y se ha dicho, pagamos antes a los bancos que a los desahuciados. Pagamos antes a los bancos que a los enfermos. Oye, déjame hablar. Eso es lo que ha dicho. Déjame hablar. Y ahí no lo ha hecho Podemos. Déjame hablar. Los tres que se han puesto de acuerdo han sido Bruselas, ¿te suena? PP y Podemos IU. Esos son los que se han puesto de acuerdo. Bruselas, Podemos IU. Y Pepe. Bueno, pues será que bien que el PSOE por fin esté frente a Bruselas. Como debe ser, como siempre lo hemos hecho. Hombre, Pedro, como siempre, te has venido arriba, Pedro, te has venido arriba. A ver, volvamos a Getafe, que yo sé que estáis en modo electoral, pero vamos a esperar a ver si la semana que viene ya está aquí Valentín, que es más fácil a la hora de debatir. No, yo no he sacado el tema, ¿eh? No, Bruselas, y pumba, toma Bruselas. Sí, Hombre, yo creo que Bruselas no traía personas que tienen más que callar que nosotros, pero bueno, no conozco ese acuerdo, Pedro, me lo leeré, de verdad, en respeto a ti y a la gente que nos está escuchando, me leo ese tema y bueno, posiblemente te dé la razón, que yo ya ves que no, cuando tengo que decir una cosa que no, la haga mi partido, la haga el que sea, digo que no, digo que sí, por lo tanto a lo mejor digo, pues tienes razón, Pedro, lo hemos pagado en esto. La semana que viene no estamos gobernando y ya la hemos empezado a cagar, pero bueno. La semana que viene si queréis pedís el voto aquí para los partidos, pero ahora vamos a volvernos a lo nuestro, a hablar de las solicitudes. Yo creo que la clave, Valentina ahí y Pedro, estaría, yo coincido con Pedro, es decir, lo que no podemos decir es que estamos a favor de acabar con los desahucios, como pues se dijo en campaña electoral, que parece que no hace tanto, pero hace un año, estos días que hemos estado conmemorando el cambio de gobierno en el ayuntamiento, hemos dicho ciudad libre de desahucios, y si tenemos, y como bien dice Valentín, a lo mejor no tenemos viviendas para solucionar el problema de pobreza o de vivienda que hay en el municipio. Lo que no tiene mucha lógica es que la vivienda pública, la vivienda que es propiedad del ayuntamiento de Getafe, no se destine para ello. La que es propiedad, luego podemos entrar en esas negociaciones o no con los bancos, como decía Israel, esos convenios que se puedan firmar con bancos o no, que bueno, al final son entidades privadas y entiendo que el margen de maniobra es más complicado, pero claro, cuando tú, empresa pública, que se supone que tu función es una función social, no es una función de negocio, pues esas 25, o sea, no es normal que no haya 25, no es normal que esta mujer le hayan dado una vivienda que no tiene cocina, ¿vale? Porque ha habido una urgencia, unas prisas o por interés de hacerse una foto, como dice la PA, yo no lo sé. Lo que sí tengo claro es que lo que sí hay es que si hay 25 viviendas no tiene mucho sentido sortearlas. No tiene ninguno. Sortearlas no tiene ningún sentido cuando hay X familias que lo pueden necesitar ahora o dentro de 3 meses. Si hay viviendas, te las quedas en tu disponibilidad, y si tú cuentas que según, y ahora pasamos al otro tema, que según el ayuntamiento, pues estos años ha habido un superávit de dinero y demás, pues oye, digamos que las cuentas están saneadas para amortizar esas 25 viviendas, para tenerlas en el balance de cuentas y tenerlas a disposición de los vecinos que más los necesiten. Eso es lo que se pretende, ahora que estáis los dos pidiendo el voto, en tanto que se habla de políticas distintas unas a otras, de políticas de izquierdas a políticas de derechas. El volver a sacarlas a sorteo para hacer una rentabilidad de las viviendas, pues mucho que se diga que se baja el precio, pues me parece a mí que se queda corto y que se queda escaso. José Luis. No, vamos a ver, es muy, como comprenderás, José Luis, me es muy fácil decir, no, esas viviendas se tenían que haber estado a quien no tenga nada.
bien, vale, pues sí, y 2 huevos duros también, porque insisto, iba a ser insuficiente. Yo quiero decir que yo entiendo, sí, Valentín, y además Valentín, me parecería bien, o sea, me parecería bien que se dijera, oye, tenemos 25 viviendas, pues venga, a los primeros 25 desahuciados que tengan más necesidades y que tengan nada. Aunque el tema de los desahuciados yo estoy más como lo que dice Pedro, la solución debería de venir por intentar buscarles trabajo, porque si tú no buscas trabajo a una persona, tú no le resuelves nada aunque le des una vivienda, porque sigue teniendo necesidades de comer, necesidades de no sé qué, necesidades. Entonces, hombre, le arreglas bastante, pero no le solucionas. Entonces yo, en eso sí que estoy con Pedro al 100%. Las soluciones tendrían que venir por la vía de garantizar ingresos y que luego decir, oye, ahora te buscas la casa más barata que haya con los ingresos que tengas y tal. Digo, pero yo entiendo también que el ayuntamiento tiene que abordar todos los asuntos y puede decir, oye, pues mira, tengo aquí 5 viviendas, voy a conseguir ingresos para con esos ingresos tapar otros agujeros o tapar otras cosas. ¿Que las podía haber dado? Pues también, es verdad, pero bueno, pues simplemente digo que no, que estos asuntos nunca se pueden ver así. Ya sé que lo que tenemos que hacer, por eso estamos en este programa de radio y tal, es para atacar asunto a asunto, pero muchas veces hay que verlos en una mesa de negociación, hay que poner todas las cosas sobre la mesa, porque todo a la vez no puede ser, y como todo a la vez no puede ser, pues hay que ver qué prioridades damos, o si sacamos dinero, a lo mejor no teníamos que haberla alquilado por 400, sino por 600, y luego ese dinero, pues dárselo a estas personas como la que ha mencionado Irla, o otros casos que conocemos, y que vas a Cáritas y dices, Dios mío, pero qué barbaridad. Entonces, bueno, pues eso es lo único que yo quería señalar, pero, claro, si me vais a poner la etiqueta de reaccionario, pues nada, viviendas gratuitas para todos. No, yo creo que no. A ver, yo creo que además que incluso coincidimos, es decir, creo que estamos de acuerdo todos en que se pueda sentar en la mesa y en que no sirve solo con eso. Creo que es lo que ha dicho Pedro, o sea, lo del trabajo creo que estamos todos de acuerdo, que hay que hacer más políticas sociales y más medidas. Lo que pasa que, a ver, hay muchas medidas de estas, es decir, siendo limitadas, yo coincido contigo en que sabemos que no se va a solucionar el problema, o sea, que no tenemos que ser demagógicos, pero una cosa es no ser demagógico y otra cosa es no utilizar las herramientas que tenemos. Es decir, si mañana pongo por cambiarte el ejemplo, que parece con el de la vivienda no, es decir, si están diciendo, el gobierno municipal está diciendo que tenemos centros de formación que están cerrados porque no se están utilizando, como puede pasar Prado Cedino, no sé qué, que se han cerrado, y hay que ponerlos en valor, estás poniendo los medios en valor, entonces tendrás que dar cursos para poder utilizar esos centros, no sé, y si no sirven para dar cursos, no, pues esto es lo mismo, es decir, la vivienda la tienes que utilizar para la gente que tú mismo has dicho que tiene necesidades, para las primeras necesidades, no para alquileres. El sorteo que se está haciendo es para gente joven que pueda tener pues una ayuda, que tiene su derecho, pero si estás diciendo que hay unas situaciones de pobreza, de riesgo de exclusión, de gente que se queda sin vivienda, eso tiene que ser prioritario. Es decir, cuando establecemos esas prioritarias en esa mesa que tú dices, pues ahí es donde hay que establecer las prioridades, y parece que estas 25 viviendas, o sea, lo que no puede ser es que vayan vecinos allí a pedir viviendas, se les diga que no hay, como el caso que hemos escuchado hace un rato, y que 25 viviendas se vayan a sacar a sorteo. No sé, creo que hay una contradicción ahí. Es decir, cuando el ayuntamiento dice que no tiene viviendas, yo le creo. Porque yo, ¿por qué no voy a creer al gobierno municipal cuando dice no tiene viviendas? Ahora, lo que no entra en mi mente es que luego 25 viviendas que son suyas las saque a sorteo cuando sabe que las va a necesitar por los datos que tiene de riesgo de exclusión social que tú habías apuntado antes, que los tenemos encima de la mesa. Si es que a veces hay que hacer de la situación, convertir una situación negativa en positiva. Y es... Vamos a ver, esas 25 viviendas, vuelvo otra vez a decir, deben quedarse en el ayuntamiento como una bolsa de servicios sociales para, en función de los baremos que se vayan presentando de necesidades vitales, se le vaya dando a cada una de las familias. Porque el ayuntamiento tiene que tener un parque de viviendas, siempre lo ha tenido viviendas en Getafe Norte. Ahí había viviendas y debe haberlas, no creo que se hayan vendido. Por lo tanto, es decir, tenemos que tener... Y aprovechando, volvió otra vez a decir, aprovechando que hay una situación de crisis económica y que los bancos tienen un montón de viviendas, ahora es el momento de decirle a los bancos cuántas viviendas hay en el mercado que ustedes no pueden vender. 300 en Getafe, que no, ¿de qué debe andar por ahí? Entre 300 y 500 según los datos que yo manejo. 500 viviendas que son ahora mismo ladrillo bancario, que además les está generando problemas serios para poder hacer su índice de valor cada año, porque tienen que posicionarlas y por lo tanto, como no las pueden vender, es una posición negativa económica para los bancos. Pues no, oiga, mire usted, esa vivienda, ¿cuánto vale en el mercado? 110.000, entre 100 y 110.000 euros, que esto les compro todas por 60.000.
y se queda el Ayuntamiento de Getafe con un patrimonio de viviendas que entonces ya puede empezar a alquilar con más fluidez hacia aquellos sectores sociales que lo van necesitando, siempre que se quede con 100 o 150 para aquellos más vitales y por lo tanto, pero creo que no hay ahora mismo ningún ayuntamiento grande que no tenga un parque de viviendas. Madrid lo tiene, Valencia lo tiene, Barcelona lo tiene, ese parque de viviendas para esas necesidades vitales que tiene la sociedad. Sí. Por lo tanto, desde esa situación yo creo que la solución es no solo esas 25, si el ayuntamiento se compromete a construir más a través de la empresa municipal de la vivienda, que para eso se creó, para la creación de viviendas sociales de venta y alquiler, punto, para eso se creó, o por el contrario, aprovecha las circunstancias de hacer una oferta a las entidades financieras que les van a venir bien a las entidades y le va a venir muy bien al ayuntamiento porque a mitad de precio van a poder recuperar un patrimonio que dentro de 2 años va a revalorizarse mucho más. Sí. Bueno, pues si os parece pasamos a otro tema porque hemos hecho la tertulia ya de 1 hora, hemos debatido sobre vivienda todo el rato. Y yo quería, y por eso lo hemos titulado hoy, que el Ayuntamiento ha aprobado ya los proyectos de reforma de 3 calles y una plaza por 1 millón de euros. En concreto, se trata de la remodelación integral de la calle Gaviota en el barrio de San Isidro con la renovación del pavimentado. No está en el barrio de San Isidro, está en el barrio centro, en la que está en la Plaza Palacios. Renovación del pavimentado y adaptación de la normativa vigente. Es un fallo en el texto. Es así. Adaptación de la norma vigente en materia de accesibilidad, a la que se destinarán 192.700 euros. También se rehabilitará la plaza de la iglesia en Perales del Río, con el traslado de la pista deportiva existente y sustitución por zonas verdes y pavimentadas, junto con la renovación de la red de alumbrado y creación de zonas de descanso con pérgolas y vegetación, que yo creo que esto no es los últimos presupuestos participativos de cuando todavía eres alcalde, Pedro. Estos son los últimos presupuestos, yo creo que estaba pendiente de entonces. Y asimismo se hará la inversión que será de 295.583 euros en la construcción de una nueva pista polideportiva aledaña al actual campo de hierba. Todo esto en el barrio de Perales del Río. Y por último, las calles Fernando Barrachina y Julián de Viñas en la Alhóndiga se remodelarán de forma integral con ampliación de acera, pavimentado nuevo y adaptación de la norma vigente en materia de accesibilidad. Que aquí ya aprovecho y digo, manda narices, la calle Fernando Barrachina lleva... Pedro, antes de que Pedro fuera alcalde, nunca se ha arreglado. Valentín, para que luego digas. Debe llevar por lo menos 40 años tiene sin arreglar. Sí, porque además había problemas incluso de cierres, porque había un taller mecánico y... En Julián de Viñas, esa es la de Julián de Viñas. Pues Fernando Barrachina, eso. Bueno, ¿qué os parecen estas primeras obras que son dentro de ese plan de inversiones del Ayuntamiento de Getafe? Valentín, ¿qué te parece? Sí, te refieres al plan de aquello que hablamos hace unos meses, de ese dinero que se recuperaba del no gastado el año anterior y esas cosas, ¿no? Sí, estas son las primeras inversiones que se van a hacer. Sí, ya sabéis, porque claro, aquí podría yo también decir, pues hombre, no sé por qué no gastamos este dinero en estas cosas que pueden aguantar y no darlo para viviendas sociales, ¿no? Claro, pero, no. ¿Cómo las tiramos? Había dos cosas. Una es que realmente os acordáis que esos fondos tenían que ser a temas de inversión, pero que además luego no tuvieran, digamos, dependencia económica, es decir, que no una inversión en montar una escuela que luego te va a exigir que tengas profesores, que paguen la luz, que tal, y por lo tanto esta era la naturaleza de las obras. Me imagino que habrán elegido donde más falta hace y también un poco para contentar a todos, porque sabéis que a veces pues si no hay un barrio que dice a mí me tienen abandonado, a mí no. Y yo creo que se ha hecho con esos criterios, pero no tengo más conocimiento para saber si es que había más agujeros que tapar o se han tapado los que, como tú dices, llevaban más tiempo, ¿no? Lo que sí quiero decir con estos gastos y con otras inversiones y otras cosas que se hacen, que a veces es que hay que reconocer, y yo por eso, si os acordáis, la verdad es que me extraña que no me hayáis preguntado porque os vi un poco sorprendidos. Si os acordáis, el programa anterior yo estaba diciendo que antes de entrar en el gobierno había que entrar en el ayuntamiento, ¿no? Y esa cosa que dicha así, pues queda fatal en el sentido, pero hombre, sin ayuntamiento ya están. Lo que quiero decir es que es necesario ver las cosas con más seriedad, ver todas las implicaciones, ver que sí, que los problemas más urgentes son muy urgentes, pero que tienes que atender también otra serie de cosas, porque si no, la población se te echa encima diciendo, oiga, no está usted haciendo nada en mi barrio, el centro cívico está horroroso, ha quitado usted, porque claro, ¿por qué vamos a pagar clases de baile a la gente si realmente tengo un tío que no come? Entonces, bueno, pues entrar en eso, poner sobre la mesa esas cosas
y hablarlas con seriedad y con rigor, dejándose un poco en la puerta el carné, sino mirando que el carné nuestro es el carné de 170.000 getafenses. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y bueno, oye, si por decir esto así, pues resulta que soy un carca, pues soy un carca. La verdad es que tengo edad para hacerlo. Se ha picado, ¿eh? Sí. No, pero bueno, ya viste el otro día que había alguno en Twitter que se quedó con ganas de que hablaran más al final del debate. Sí. No, pero que a ver. tenemos la pata. Bueno, ya estoy hoy para eso, sí que. Valentín, yo creo que, a ver, evidentemente todo este tipo de obras, hombre, por lo que mencionas, hay algunas que ya te digo son muy necesarias, es decir, algunas, digo, como vecino, pues que me tocan muy de cerca, la de las calles de la Alhóndiga, ya te digo yo que son calles que llevan 40 años y que además en una... Sí, además yo lo conozco porque voy claro, a Ágora y pasa siempre, justo por la calle de Andavilla. Me pateo la Alhóndiga, vamos, de arriba abajo, vaya. Y en el caso, lo que pasa que, a ver, son cuestiones, y aprovecho aquí que está Pedro, porque claro, es decir, está muy bien, y además yo lo escribí en un artículo de Getafe Capital porque me parecía que era digno de mencionar, porque tú decías, muchas veces hay que hacer este tipo de obras porque, claro, el vecino, por agradar al vecino, en el sentido de que, oye, porque son necesarias, pero también porque, bueno, hay que repartirlas, todos los barrios, eso que decías que es muy cierto, Valentín, pero hay muchas acciones que son complicadas de tomar, es decir, cuando la calle Fernando Barachina no se ha hecho en 40 años, tiene su explicación, y es decir, la calle es muy estrecha y en el momento que se amplíen las aceras te llevas por delante todos los aparcamientos, con lo que supone eso de modelo de ciudad. Pedro lo ha sufrido cuando se han hecho peatonalizaciones en el centro, las críticas que pueda haber recibido, habrá muchos que le habrán dicho qué bien, que da gusto, y otros que le habrán dicho de todo, vamos a dejar las cosas estas, y en el caso por ejemplo de estas calles pasa lo mismo, es decir, en el momento que se hagan como deben hacerse, que yo espero que se hagan bien, estamos hablando de mucho dinero, la calle Fernando Barachina solo, si no recuerdo yo mal, que viene la licitación, está casi en 400.000 euros, porque creo que el otro día lo explicó aquí el concejal, lleva una parte de colector, etcétera, o sea, es una obra que sí es importante, ¿vale? Pero además la mayor repercusión es esa, es que es una calle muy estrecha, en cuanto amplíes las aceras te llevas aparcamientos en una zona que, como bien dice Valentín que lo conoce, no es que se aparque mal, se aparca peor que mal todavía, porque son edificios antiguas, no tienen aparcamientos, etcétera, etcétera, en esta sociedad moderna que nos hemos construido. Pero al final son las decisiones que hay que tomar, ¿no? Cuando uno está tiene la responsabilidad. Sí, yo como he estado siempre en un programa de radio, me conozco Getafe absolutamente hasta los baches. Y entonces, porque tenía que contestar, recordar aquel programa que tenía yo de una hora donde los vecinos me llamaban. Julián Barrachina la ha intentado hacer 200.000 veces. Y había un problema, y es una casa en la esquina que llega hasta casi la mitad de la calle. Y entonces yo lo que dije es que una vez que se hiciese, había que expropiar esa casa y por lo tanto hacer la calle como debe hacerse, es decir, una calle normalizada, porque esa calle no tiene acera en ese trozo de la vivienda. ¿Qué es lo que significa? Que había que modificar el plan general, toda esta situación, y esto es, yo espero que se haya hecho pensando en hacer una calle normalizada, ya que esa regla se habrá subsanado esa situación, porque eso estaba como expediente a cumplir por parte del ayuntamiento a la hora de acometer esa calle. Es decir, me parecería extraño, cuando menos, que se vaya a pavimentar y hacer esas aceras sin arreglar el problema real que tiene esa calle. Esa calle tiene un codo que está absolutamente estrangulada y que, por lo tanto, sería bueno que esté absolutamente normalizada, como estaba al final de la misma. No sé si recordáis que tiene una acera muy ancha, pero es porque se quitó otra cosa parecida a la que hay ahí, y tú llegas al final, a la vuelta, y hay una acera que tiene, me parece, son 6 metros que habrá que seguramente normalizar, pero es porque ganamos eso a la iniciativa privada. Por lo tanto, Julián Daviñas tiene una calle que ocupa prácticamente la mitad de la calle, una casa, perdón, que ocupa la mitad de la calle, que hace esquina, y que sería bueno que si han decidido arreglar la calle, la arreglen y la normalicen. Sí, que es la calle, la esquina que da a la calle Hernán Cortés, que es donde está el centro Ágora que antes mencionaba Valentín. Sí, yo creo que este tipo de actuaciones son las más... Que sean integrales. Es decir, no se entendería, por ejemplo, que en el Peral del Río, que está además a la entrada de la iglesia, es decir, y por lo tanto eso no se normalice y se quite una situación que se mantiene desde hace 6 años, porque había una pista de baloncesto y balonmano
porque no había otra en la plaza, y ahora que ya tenemos polideportivo, cubierto, descubierto, todo eso, sigue todavía la pista ahí, con el inconveniente que supone para el uso del culto que pueda tener esta iglesia. Bueno, sí, son además, cosas que a la hora de hacerlo, aprovechalo para arreglarlo, ¿no? Yo decía que además era esto, si no recuerdo mal, creo que no estoy equivocado, esto se trata de los presupuestos participativos del año 2010, que fue aprobado allí por los vecinos, hubo cambio de gobierno y el gobierno que entró, el gobierno de Juan Soler, dijo que se iba a acabar por lo menos eso, pero tampoco se ha acabado, y llevan los vecinos de Perales demandando, pues esto ya va para 6 años. Cuando tenemos un polideportivo cubierto en Perales, tenemos un campo de césped para esto, es decir, tenemos una instalación suficiente para hacer las prácticas deportivas, es más, tenemos hasta 4 pistas de tenis, es decir, que esto, hombre, no parece normal que haya una pista de balonmano delante de una iglesia. Pues con el consiguiente, cuando van a entrar los peligreses, le pueden dar un balonazo en la cabeza, es decir, que por lo tanto parece que si vamos a hacer la plaza, se quite. Hombre, pero si vamos a hacer algo, mejor quitamos la iglesia. Perdona. Bueno, me ha salido por la izquierda don Valentín. Está picado el programa, ¿eh? Has empezado atacando, Pedro, y al final, pues eso. A Valentín, si le das a elegir entre quitar la iglesia y la pista polideportiva, pues la verdad es que la pista polideportiva a lo mejor la usan más vecinos. No quiero ser malo yo, pero... Bueno, vamos a el último tema, porque me parece que será relevante porque fue de ayer. Bueno, pues ayer hubo un acto, un meeting, están empezando, bueno, pues hemos empezado las elecciones la semana pasada. No os voy a preguntar por el debate. No sé si la semana que viene, si viene Valentín, si el miércoles le tenemos aquí ya. Sí, el miércoles estoy, seguro. Pues entonces el miércoles que viene lo dedicamos a las elecciones generales, que no os quiero quitar yo ese gusto de tener esa hora dedicada a las elecciones. Muy bien, y además posiblemente ese día ya sabremos lo del Brexit británico, ¿no? Que es un tema importante, ¿eh? Yo creo que es un tema relevante. Es el 26. La votación esta que se va a hacer en Inglaterra va a ser muy necesario analizarlo y ver las consecuencias. Tanto si se queda como si se sale, ¿no? Es decir, las dos cosas yo creo que van a ser de interés ver. Hombre, tiene más consecuencias evidentemente si decide salirse, pero bueno, yo creo que es un tema también que tendremos que analizar. Pero bueno, lo que yo iba es que ayer hubo un meeting en el Parque San Isidro, bueno, pues sí. Siempre lo mencionamos cuando vienen algún de los cabezas de cartel, por así llamarlo, aunque no es el caso, porque en este caso... No, sí, hombre, Garzón, el número 5 de la lista. No, es indiferente. Garzón es una personalidad política muy importante en este país, muy importante. Yo creo que además ha hecho en Izquierda Unida algo bastante bueno y difícil, yo que la conozco por dentro, y la verdad es que lo ha hecho bastante bien, sin ruido y sin dar patadas a nadie, que lo cual es un mérito bastante gordo, y Pedro sabe de lo que digo, ¿no? Por lo tanto, bueno, para mí Garzón, vaya el número 1, vaya el número 7, es cabeza de cualquier cosa, o sea que... Bueno, pues ayer estuvo en Getafe, en un acto en el Parque de San Isidro, en un acto en el que hubo, bueno, bastante gente, donde, bueno, pues el acto estuvo presentado, como no podía ser de otra manera, por Vanessa Lillo, donde además participó a ver si lo digo, el secretario general del Consejo Ciudadano de Podemos, Adam Peral. Sí, sí. Adam Peral tuvo una intervención también en el acto, en lo que refiere a Getafe. Bueno, aparte estuvieron otros miembros, Enrique Santiago creo que estuvo, Sol Sánchez creo que estuvo también, bueno, varios de eso, pero estuvo Alberto Garzón, y Alberto Garzón, según titula hoy el periódico Getafe, asegura en Getafe que lo primero que harán cuando gobierne será paralizar todos los desahucios, que hoy estábamos hablando además en la tertulia de yo puedo estar de acuerdo con eso, pero soy contrario, es decir, soy contrario a que yo lo prefiero generar riqueza antes que pagar pobreza, es decir, que yo lo que siempre que he intentado hoy en mi partido, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, es intentar generar riqueza, generar empleo, generar las condiciones para que se pueda crear ese empleo, y si luego tengo que pagar pobreza lo pago, pero la prioridad es mire usted, que haya tortilla para que luego se pueda repartir. Si no tenemos tortillas no se reparte. Joder, ahí te has parecido a Rajoy el otro día en el debate, Pedro. Valentín, ¿qué te parece la declaración de Alberto Garzón de que lo primero que harán cuando lleguen al gobierno será paralizar todos los desahucios? Algo que no han conseguido solo a nivel municipal. El problema que vamos a tener es que como vamos a tener que pasar con el PSOE, a lo mejor eso no lo podemos cumplir. Estoy por devolverle a Pedro alguna, ¿no? Pero vamos, no, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, lo que pasa es que, bueno, es las dos cosas. Dice, es verdad que en medicina hay que tener una medicina preventiva, pero bueno, cuando al final un señor se rompe la cabeza, pues hay que intentar ponerle una venda rápidamente para que deje sangrar y arreglar eso, ¿no? Yo defiendo, ya sabéis,
y yo estoy seguro que Pedro también, un tema de renta básica es fundamental, una renta donde todas las personas tengan el dinero mínimo para poder vivir dignamente. Luego desarrollar viviendas sociales de estas que a lo mejor, sobre todo para jóvenes, de estas que a lo mejor tienen 2 cocinas comunes y luego pues una serie de servicios, o sea, servicios comunes y luego los dormitorios y tal, de manera individualizada. Es decir, hay que estudiar muchas alternativas. Yo creo que cuando dijo eso Garzón no estaba haciendo un canto a la galería, no creo que estuviera... Pero bueno, son esas cosas difíciles que luego nos puede pasar como en Grecia, que te venga Paco con la rebaja diciendo pues usted no va a hacer nada de eso porque no va a tener dinero para hacerlo. Pero bueno, yo me lo creo, quiero decir que está en la voluntad y está en los 50 puntos de acuerdo entre Podemos y Izquierda Unida. Sabéis que porque hay que distinguir, esto es una coalición, no es ni una candidatura de Unidad Popular como puede ser ahora Getafe, lo digo porque a veces se confunden los papeles y a mí eso me molesta, ¿no? Ahora Getafe no es Unidos Podemos. Podremos tener el 99% de las personas estar en los 2 sitios a la vez, pero no es lo mismo, son cosas distintas, y esto es una coalición donde cada partido no renuncia a su programa, o sea, el que sea comunista podrá seguir siéndolo, el que sea republicano podrá seguir siéndolo, pero hemos llegado a llegar a un acuerdo de 50 puntos básicos, entre los cuales está ese, y por lo tanto es la intención cumplirlos. Insisto, al día siguiente hay que hacer acuerdos con otros partidos, seguramente, porque solos no vamos a ser capaces de poder gobernar, y pues ahí habrá que dejarse cosas por el camino, porque es verdad, ¿no? Porque, te dejo vivo para el miércoles, que quiero mirarte a los ojos cuando te ataque, o sea, que te dejo vivo para el miércoles. Bueno, pues en eso... No, te dejo vivo. Muchas gracias, Pedro. En eso quedamos. El miércoles, bueno, pues lo dedicaremos, si os parece, si os apetece, que sí, a ver, bueno, a abordar sobre esas elecciones del próximo domingo, día 26 de junio. Así que nada. A mí me gustaría saludar a un tal Juan I de Getafe, que nos sigue el programa. Es muy fan. Sí, que luego me tuitea y meto, y quiero que sepa que lo agradezco. Hay veces que discrepa muy fuerte, pero le agradezco de aquí. Le agradezco también que nos siga, y que por lo tanto, porque por las intervenciones que tiene en Twitter, está claro que nos sigue, y por lo tanto agradezco su presencia. Sí, porque es muy fan de Pedro, además, porque siempre dice que cuando está Pedro no se lo pierde, dice, así que... Y hace un ratito... sí. Sabemos que nos está escuchando, aunque no sabemos quién es, pero... Bueno, pues un saludo, y efectivamente... Nos ha retuiteado ahora mismo un rato, así que... Porque la crítica obliga a todos, tanto a las personas individuales como a las organizaciones, a mejorarse, a estudiar todos los puntos de vista e intentar encontrar respuestas adecuadas. Y bueno, acepto el reto que he quedado ahí con Pedro para el miércoles que viene, porque ya que me deja vivo intentaré ese último aliento vital, descargarme de argumentos para tal. Lo importante es que el reto que tenemos es el día 26, el día 27 o 15 días después, ¿va a haber un gobierno de izquierdas en este país o va a haber un gobierno de derechas? Valentín, a ver si nos deja el atacado otra vez Podemos, y vota con el PP. No me lo des pie. Podemos, no vamos a cortar ese micrófono a estos señores que no me dejan hablar. Con el PP. Podemos, lo que no votó es la continuidad del PP. Y cuando el PSOE se juntó con Ciudadanos, renunció a su programa, ese que había sacado 15 días antes, pero y ya no iba a cambiar la fiscalidad. Es fundamental cambiar la fiscalidad. Un programa... Mira, un programa con Ciudadanos y 200 medidas sociales siempre será mejor que mantener a Rajoy. Hombre, es que lo magnificis a Rajoy. Os hemos dejado con la miel en los labios para el miércoles que viene. El miércoles que viene esto continuará, porque como no corte ya sí que no nos vamos. El miércoles que viene continuará el debate. Yo aprovecho, tirando el pie que me ha dado Pedro, en invitar a Juan I de Getafe, al Twitter que nos llame un día por teléfono, hombre, que distorsione la voz y participe con nosotros en las tertulias, que seguro que es un placer. Aunque sea con ha mandado un mensaje. ¿Qué ha dicho? Cuéntanos. Que es fan de los tres, que no somos fan de Pedro, que es fan de nosotros dos. Bueno, se lo agradecemos de aquí. Lo que tiene que hacer es llamarnos un día por teléfono y participar con nosotros en la tertulia, que seguro que es un placer escucharle. Bueno, señores, que nos vamos, que son las 12:30. Que lo disfruten por tierras de Jaén, José Valentín. Sí, que disfrute, pues si acaso luego no puede disfrutarlos más. Bueno, aquí tenemos... Te sigue amenazando. Yo no sé cómo va a acabar el miércoles que viene. Bueno,
Vete poniendo música que nos vamos. Vecinos, mañana estamos aquí otra vez a las 11 de la mañana, otra vez en directo en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para hablar de más cosas de Getafe. Y ya la semana que viene ya le dedicamos a las elecciones generales toda la semana. Nos despedimos, nos vemos mañana. Getafe Radio, Getafe Despierta. Adiós.